Bien, ahora vamos a retomar la guía de trabajo número 2. Para ello, necesito recordar primero la definición de una función inversa. Ok, en la misma guía podemos encontrar esta definición, la cual dice que si f es una función inyectiva, llamamos función inversa de f y la representamos por f a la menos 1 de x al conjunto f a la menos 1 de x igual a, b, tal que el par ordenado b, a pertenezca a f. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto lo que quiere decir es que una vez que tenemos una función y esta función cumple la condición de ser inyectiva, el dominio y el ámbito se van a intercambiar, se van a invertir. Por eso el nombre de función inversa. Quiere decir, vean por acá que tenemos el punto A, B, ¿cómo se me convierte? En este caso, la A representa la X y la B representa la Y. Recordemos que las X son mis dominios y las Y son mis ámbitos. Entonces, el A, B se intercambia y se vuelve B, A. Es decir, lo que era el dominio se me convierte en mi ámbito y lo que era mi ámbito se convierte en el dominio. Ahora vamos a analizar el procedimiento para determinar el criterio de una función inversa. Para ello nos vamos a apoyar con la pizarra y con un ejemplo adicional al que tenemos en la guía de trabajo. Ok, ahora vamos a determinar el criterio de esa función inversa que tenemos ahí. Vemos que dice f de x igual a 4 menos 5x. Como antes les mencioné, el ámbito se va a convertir en dominio y el dominio se me va a convertir en ámbito, invirtiéndoseme las x y las y. Bueno, antes de comenzar con el procedimiento, tenemos que recordar que f de x puede ser sustituido por y. Entonces tenemos y igual 4 menos 5x. El procedimiento para determinar una función inversa es despejar a la x. Vamos entonces a hacer operaciones de tal manera que la x me quede sola por acá y todos estos números, este 4 y este 5, queden del otro lado. Para ello vamos a trabajar con las inversas de cada una de las operaciones. Recordemos que el orden de las operaciones empieza con paréntesis, potencias raíces y ahí va bajando y bajando y bajando hasta que llega lo último, que es la suma y la resta. Como esto es la inversa, entonces lo hacemos al contrario. Empezamos con suma o con resta. Entonces este número de aquí, 4, está siendo positivo, lo pasamos al otro lado y me va a quedar y menos 4 igual a 5x. Ahora, este 5 que está multiplicando a la x cambia al otro lado del igual de esta ecuación y me queda de esta manera. De aquí, cuando ya tenemos despejada la x, vamos a encontrar el criterio de la función inversa. ¿Y cómo sé que es una función inversa? Porque tiene este simbolito de acá, este menos 1. Y en este caso, sustituyo esta y por esta x. Ok, entonces este 5 negativo lo trasladamos hacia acá abajo, negativo, y también negativo por acá. ¿Esto cómo interfiere a la respuesta final? La respuesta final, la forma adecuada de escribirla, sería de esta manera. Este menos, recordemos que en los denominadores, en los numeritos que están abajo, no deben quedar menos. Entonces lo coloco hacia arriba. Y esto, al colocarlo hacia arriba, me va a cambiar los valores que tengo arriba, los signos de los valores que tengo arriba. Entonces en vez de x voy a tener menos x y en vez de menos 4 voy a tener más 4 sobre 5. Y esto sería la respuesta definitiva de esta función inversa. Veamos ahora el ejemplo número 2. En este ejemplo número 2 vemos que la función no se llama f de x, sino que se llama g de x. Esto puede suceder también. La f representa a la función f de x, en este caso está representado con una g. De todas maneras, esto lo sustituimos por una y me queda de esta manera el ejercicio. Ahora sí, si ustedes recuerdan, el primer procedimiento en el ejercicio anterior
era pasar a sumar o a restar lo que estaba de este lado sumando o restando a mi x. Pero si ustedes ven, antes de eso tengo este 3 que está dividiendo y está dividiendo a todo porque la rayita de la fracción incluye a los dos valores. Entonces este 3 es lo primero que tengo que quitar del lado izquierdo. Para eso, si está dividiendo aquí, del otro lado va a quedar multiplicando. Ahora sí, vean, este 4 que está siendo negativo, al otro lado me va a quedar positivo. Por último, el 2 que está siendo multiplicado va a pasar a ser una división. Y me va a quedar por acá en forma de fracción. De aquí se desprende el criterio de la función inversa como 3x más 4 sobre 2. Esa sería la respuesta para este ejercicio número 2. Bueno, pues resulta que no todas las funciones cumplen con aquella característica que dijimos al inicio. No todas tienen la condición de ser inyectivas y biyectivas. Pero no quiere decir por ello que no hayan en una misma función intervalos o partes de la función o pedacitos de la función en donde sí haya inversa. Pero para diferenciar esos pedacitos tenemos que analizar la gráfica como tal. Si vemos esta gráfica viene, su ámbito viene desde los negativos infinitos por esta flechita de acá, su ámbito, y llega hasta el positivo infinito. Pero no es ahí donde vamos a ver las partes para que tenga inversa, sino en el dominio. La gráfica no puede subir y bajar a la misma vez. Por ejemplo, esta gráfica sube, luego baja, luego sube, luego se mantiene, luego baja y luego sube. En su totalidad, la gráfica no tiene inversa, pero sí hay ciertas partes de ella en donde está solamente bajando o solamente subiendo. Cuando eso sucede, resulta que la gráfica sí tiene inversa. Entonces, vamos a analizar en cuáles intervalos esta gráfica sí tiene inversa. Empezamos siempre de izquierda a derecha, y de izquierda a derecha decimos que de menos infinito hasta el 9, al menos 9, ¿verdad? Hasta el menos 9 ella tiene inversa. ¿Por qué? Porque ella viene subiendo, 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 llega ahí. Ahora sí, la otra parte donde también tiene inversa es del menos 9 hasta el menos 5. Vamos a analizar por qué. Estoy aquí en menos 9. Ahora resulta que la gráfica empieza a bajar. Y baja, y baja, y baja, y baja, y baja, y llega hasta aquí. Vean que si yo tomara otro valor después del menos 5, más bien ella empieza a subir. Y eso es una de las cosas que no se puede. No puede bajar y subir al mismo tiempo. Puede bajar o puede subir. Otro intervalo donde también tiene inversa es de menos 5, abierto. Desde el menos 5 empieza a subir, pasa por el 0 y sigue subiendo hasta llegar aquí al 3. Hasta el 3. En este espacio ella tiene inversa porque está solamente subiendo. ¿Qué sucede en este trayecto del 3 al 8? Resulta que ella ni sube ni baja, se mantiene. Recordemos que un requisito para que una función tenga inversa es, hablando gráficamente, es que solo suba o que solo baje. En este caso, de 3 al 8 ella no tiene inversa, pero del 8 al 10 sí tiene inversa, porque si ustedes ven, del 8 al 10 ella empieza a hacer un descenso, empieza a bajar y llega hasta acá. Y luego, posterior a eso, del 10 hasta el infinito, al más infinito, ella hace nuevamente una tendencia a subir. Entonces, por eso estos que están acá son los intervalos donde esta función tiene inversa.